Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Que la paz del Señor reine en tu vida. En esta ocasión, nuevamente hemos sido convocados para celebrar la escuela bíblica de la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. Es nuestro pensar y es parte fundamental de nuestro sistema de adoración al Señor, la celebración de una escuela bíblica. En esta ocasión estamos celebrando la clase número 13 del expositor Senda de Vida, titulada La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Hay unos objetivos en la clase. El primero, analizar la encomienda divina dada a Pablo para que evangelizara a los reyes. Segundo, concientizar sobre la disposición a evangelizar a los que están en eminencia. Y tercero, estimular una acción determinada a llevar la palabra a los principales de este mundo. El pensamiento central dice: toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. El texto áureo dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Esto se encuentra en Hechos 26-28. Y la base bíblica de esta clase se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 19 al 31. Vamos a analizar el título de la clase. La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. ¿Y qué es una encomienda misionera? Una encomienda misionera es dar a conocer, publicar que Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, nacido de una mujer, ofreció su vida en sacrificio para salvarnos de la muerte eterna. Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Que Jesús, llamado también Emmanuel, derramó toda su sangre sobre una cruz en sacrificio expiatorio para cubrir todos tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. La encomienda misionera también es anunciar que Jesús murió y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, que ese mismo Jesús que se fue regresará a buscar a su iglesia para llevarla a donde quiera que Él esté. Esta encomienda misionera la desempeñamos, la llevamos a cabo utilizando diferentes métodos. Uno de ellos es la predicación, los discursos, utilizando el arte de la oratoria. También se distribuye literatura, Biblias, tratados, revistas, actos artísticos, canciones, a través de los testimonios, a través de conferencias y clases. Y es por eso que estamos en esta ocasión reunidos para presentar la prédica del Evangelio a través de una clase. Desarrollamos una enseñanza, ¿verdad? La encomienda misionera. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa encomienda? ¿Quién nos encomendó a hacer eso? En estos momentos voy a citar a ese personaje, a ese ser tan especial por el cual nosotros vivimos y por el cual también morimos. Y quiero citar sus palabras para que sepamos quién fue el que nos encomendó desarrollar esta tarea de la prédica del Evangelio. Voy a citar sus palabras. Tengo aquí 4 formas y maneras en que Él nos encomendó desarrollar esa tarea. La primera,
en el libro de Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si alguien no entendió esa encomienda, escuche. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y seguimos citando al Maestro. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por último, la que más me gusta: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Qué contundente, qué claro fue el Maestro al encomendarnos esta tarea. Y en la clase de hoy vamos a desarrollar, a través de los versículos bíblicos que se encuentran en el capítulo 26, del 19 al 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles, esta tarea, pero especialmente dirigida a un grupo de personas. La clase bíblica, el tema dice: la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Y vamos a ver en esta clase cómo se evangeliza a los reyes, a los gobernantes, a las personas importantes, a los que nos dirigen, a los que están en eminencia, porque ellos necesitan mucho del Señor. Ellos necesitan que esta palabra se les predique para que ellos puedan también alcanzar la vida eterna. En estos momentos los invito a que busquen sus Biblias en el capítulo 26, versículos 19 al 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a darle lectura a toda la base bíblica sobre la cual se va a fundamentar nuestra enseñanza. Leamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé
yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Amén. Dios añada bendiciones a su palabra. Vamos en estos momentos a localizarnos en el tiempo y en el espacio donde se desarrolla la historia de esta clase. En el mapa es bueno que localicen la ciudad de Jerusalén y luego la ciudad de Damasco. Y por último, la ciudad de Cesarea. En esas tres ciudades, camino a esas ciudades, es que se desarrolla la clase de hoy. Y los personajes relacionados a esta clase, podemos mencionar a Félix, a Festo. Félix y Festo eran gobernadores de la provincia de Judea, gobernadores romanos, puestos para gobernar esta provincia por el gobierno romano. Agripa, este era Agripa, el rey Agripa III. Agripa era rey de todo lo que se llamaba el pueblo de Israel que vivía en Judea. Agripa era judío, nieto de Herodes el Grande, aquel personaje que intentó asesinar a Jesús cuando era niño. Agripa era un rey títere del gobierno romano, un judío que lo proclamó rey, el sistema de gobierno romano, para mantener la paz en esa región. No era una persona en quien se podía confiar, porque para mantener fama, dinero y poder se había subyugado al sistema romano, faltándole a su pueblo. No es el caso de Félix y Festo, que eran romanos, gobernantes impuestos por el sistema del Imperio Romano en la región de Judea. También debemos localizarnos en cuanto a tiempo, en el sentido de que esta clase se desarrolla durante lo que se llamó el cuarto viaje misionero del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo evangelizó Asia Menor, la parte oriental de Europa, en sus primeros 3 viajes misioneros, y culminó su tercer viaje misionero en Jerusalén. Cuando el apóstol llega a Jerusalén, es apresado por los judíos. Ahora quiero mencionarles los personajes que intervienen en esta historia. El primero se llamó Félix. Félix era un gobernante nombrado por el Imperio Romano para que gobernara la provincia de Judea. Una vez Félix termina en su mandato, lo sucede Festo.
también para gobernar la misma área. En adición a estos dos gobernantes, hay un tercer gobernante que realmente era de apariencias. Aquí el apóstol o el escritor Lucas lo llama Rey Agripa, porque ese era el título de él. Era un judío que se había vendido a los intereses del Imperio Romano, y el emperador lo había nombrado rey de Judea, una figura totalmente decorativa para mantener la paz y la tranquilidad en esta nación judía, para que ellos creyeran que uno de ellos era el que los gobernara. Pero realmente Agripa era un títere, una persona, un gobernante manipulado totalmente por el emperador de Roma. Obviamente el otro personaje es el apóstol San Pablo. Ahora vamos a pasar al desarrollo de la clase, que todos sabemos que nuestro sistema se basa en darle lectura a los versículos de la base bíblica y a explicarlos, porque otro de los objetivos de la clase es que nuestros estudiantes puedan leer la palabra del Señor versículo por versículo y entenderla y poderla explicar. Comenzamos leyendo los primeros dos versículos. Recuerden que estamos en el libro de los Hechos, capítulo 26, y en este momento voy a leer los versículos 19 y 20. Y leemos: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos entonces a leer los primeros dos versículos de la clase, el versículo 19 y 20 del libro de los Hechos, capítulo 26. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ya sabemos quién es el rey Agripa. ¿Sobre cuál visión habla aquí el apóstol? No fui rebelde a la visión celestial. ¿A cuál? Sabemos que antes Pablo se llamaba Saulo y perseguía a la iglesia. Y en uno de esos viajes donde él iba persiguiendo a los cristianos, dirigiéndose a la ciudad de Damasco, él tiene una visión del Señor Jesús. Y él tiene un encuentro con Jesús de Nazaret. Y en ese encuentro con el Señor él pudo saber quién era Jesús. Y tuvo que proclamarlo su Señor. Y de ser un perseguidor y un enemigo de Jesús, se convirtió en su gran aliado. Hasta el nombre fue cambiado por el apóstol Pablo. A esa visión él se refiere, a ese encuentro con el Señor Jesús. Y luego de ese encuentro, ¿qué hizo el apóstol? Llegó a la ciudad de Damasco, a donde se dirigía, y allí proclamó que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el hijo de David, el prometido rey para Israel. Luego de estar algún tiempo en Damasco, un corto tiempo, el apóstol regresa a Jerusalén con un nuevo mensaje, con una nueva visión de la vida, con un nuevo Señor. Regresa a su tierra, a su pueblo. Y aquí el apóstol dice que predicó por toda Judea y Jerusalén el mensaje del Señor Jesús. Luego de estar un tiempo en su tierra, se traslada hasta Antioquía de Siria.
Vive un tiempo en Antioquía y comienza entonces, como dice aquí, como le dice al rey Agripa, que le predicó, le anunció a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. El apóstol se muda a Antioquía y ahí inicia 3 viajes misioneros, predicando por toda Asia Menor y la parte oriental de Europa y algunas islas en el mar Egeo, que Jesús era el Señor. El apóstol Pablo predicaba el arrepentimiento. Él decía que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí tenemos tres asuntitos que vamos a analizar. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de rumbo. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar sobre algo. Arrepentirse es sentir pesar y dolor por algún acontecimiento, algún hecho, alguna acción que hayas tenido. Ese dolor que tú sientes cuando, qué sé yo, a veces uno va en la calle guiando, ¿verdad? Y le pasó por encima a un animalito. Y ese sentimiento que tú experimentas, eso es arrepentimiento. Pero en este caso, es arrepentimiento por haber hecho actos que no le agradan a Dios. Y ese es el comienzo. El arrepentimiento es el comienzo de toda una operación. Luego del arrepentimiento, ¿qué viene? La conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión es el inicio del proceso de salvación. Tú primero sentiste dolor, pesar por haber ofendido con tus actos al Señor. Y luego del arrepentimiento, si ese arrepentimiento es verdadero, comienza un proceso de cambio, te conviertes. Sí, y vamos a decirlo, te conviertes, entra ese proceso de conversión. Antes eras hijo del diablo y ahora te estás convirtiendo a ser un hijo de Dios. Es un proceso bien íntimo donde tú decides cambiar tu vida. Primero sentiste dolor, pero en ocasiones hay gente que siente ese dolor y el otro día regresa otra vez a pecar. Pero cuando tú te conviertes, ya ahí ya no hay vuelta atrás. Iniciaste tu camino hacia la salvación. Y luego de esa conversión, porque ya decidiste entonces que tú querías ser hijo de Dios, y entonces se desarrolla dentro de ti lo que llamamos el nuevo nacimiento. Ahí tú naces de nuevo. Antes querías pecar, ya no quieres pecar. Antes no podías evitar ofender a Dios, pero ahora sí tienes el poder y la capacidad para dejar de pecar. ¿Por qué? Porque se efectuó en ti una conversión, porque naciste de nuevo, porque te convertiste en hijo de Dios con el poder para vencer al diablo y el pecado. Y una vez acontece eso, entonces es que surgen lo que dice aquí el apóstol cuando dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué son obras dignas de arrepentimiento? Si nos vamos al libro de Gálatas, el autor enumera una serie de frutos del Espíritu. Y el mismo apóstol Pablo, que fue el que escribió Gálatas, menciona que una vez tú eres nacido del Espíritu, en ti hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, hay bondad, hay templanza, hay mansedumbre. Todas estas virtudes
que el Espíritu Santo comienza a sembrar en ti, entonces ya tú tienes capacidad para hacer frutos, para hacer obras dignas de arrepentimiento. Ya entonces que la gente comienza a ver que tú eres otra persona. La gente comienza a decir, wow, ese es un hombre honesto. Comienza a decir, es una mujer honesta. Hay veces de los niños que son hijos de Dios, aquellos niños que han aceptado a Jesús, muchas veces la gente dice, ese nene es un hombrecito, por lo bien que se comporta. Porque eso hace el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace producir, acciones de bondad, nos hace otra persona. Y aquí el apóstol Pablo dice que debido a esta prédica de él, que era lo que él enseñaba, tuvo problemas con los judíos. Y vamos a pasar a leer ahora entonces los siguientes 2 versículos. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. En estos 2 versículos se hace referencia al momento en que el apóstol San Pablo regresa de sus viajes misioneros a Jerusalén. Luego de estar varios años recorriendo el mundo conocido de ese tiempo, el apóstol tiene una necesidad de regresar a su patria, a su ciudad amada, Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, es apresado por los judíos que intentan asesinarlo. Y es protegido por un grupo de soldados romanos que lo toman preso. Los judíos acusan al apóstol de ser una persona que provocaba disturbios y que estaba en contra del gobierno romano. Y el gobierno romano tiene que apresarlo. Y ahí es que entró en acción Félix. Félix es el primer gobernante romano que toma entonces custodia del apóstol Pablo. Para el día en que se desarrolla esta clase, ya el apóstol llevaba 2 años preso en Cesarea. Allá lo llevan para protegerlo de los judíos que habían en Jerusalén. El gobernante Félix le atiende a Pablo en muchas audiencias, encontrando que él no era culpable de nada, de ningún delito. Pero la palabra señala que Félix a cada momento lo llamaba y le daba audiencia, esperando que en algún momento el apóstol le ofreciera un soborno para dejarlo libre. Eso nunca aconteció, obviamente, y llegó el momento en que Félix cesaba sus funciones y comenzaba entonces el otro gobernante llamado Festo a tomar las riendas del gobierno de la provincia de Judea. Y con Festo pasaba lo mismo. Él no encontraba nada incorrecto que hubiese hecho el apóstol. Pero ambos eran gobernantes corruptos. Y ya Festo había hecho una alianza con los judíos para entregarle el apóstol para que los judíos lo asesinaran. Y en ese momento en que Festo ya tiene arreglado esa entrega del apóstol, el apóstol apela a que sea el César, a que sea el gobernante que estaba en Roma el que le celebrara juicio, porque el apóstol era un ciudadano romano, y como ciudadano romano no podían juzgarlo los judíos, tenía que ser el imperio. Y entonces el apóstol estaba en Cesarea esperando que lo trasladaran
a Roma para ser ajusticiado. ¿Qué pasa? Llega entonces a Cesarea el rey Agripa, que era judío, con su hermana, vamos a buscar por aquí el nombre, Berenice. Llega a Cesarea Agripa con su hermana Berenice, que ambos eran judíos. Ambos eran lacayos del gobierno romano. Ambos eran corruptos, como Félix y como Festo. Y delante de estos personajes es que el apóstol hace su prédica. Para continuar con la clase, vamos entonces en estos momentos a leer los versículos 23 y 24. Y dice así: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Aquí en esta ocasión pasó con Pablo lo mismo que pasó con Cristo. Pilatos era el gobernante de Jerusalén, Herodes tetrarca era el gobernante de Galilea, va a visitar a Pilatos y en una forma, como diríamos, algo grotesca, quieren divertirse con Jesús. Herodes quería conocer a Jesús y vio una buena oportunidad para poder conocerlo. En este caso, Agripa con su hermana Berenice fueron a visitar a Festo y a su esposa. La esposa de Festo era hermana de Agripa y de Berenice, porque estos dos eran hermanos. Y Agripa se entera de que Pablo está preso allí. Ya Pablo era un personaje muy conocido en la región, y entonces Agripa quiere también conocer a Pablo, porque realmente él no tenía ningún poder para ayudarlo ni para hacerle mal. Aquí el que tenía el poder era Festo. Agripa pues era un personaje de lujo, como decimos, de adorno en el sistema romano de gobierno. Pero no dejaba de ser un personaje, un gobernante. Y el apóstol entonces, sabiendo que Agripa conocía el sistema judío, conocía sobre Moisés y los profetas, entonces Pablo hace una defensa de su causa delante de Agripa. Y vemos que Pablo le dice a Agripa que lo único que él ha hecho es predicar, como dicen las Sagradas Escrituras, que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos. Y aquí cuando habla de resurrección de muertos, Festo, que era romano y no conocía las enseñanzas de los judíos, pensó que Pablo estaba medio loco cuando estaba hablando con relación a sobre la existencia de una resurrección. Y aquí es importante que leamos esto, donde dice Pablo que Cristo fue el primero de la resurrección de los muertos. O sea, que fue el primero que resucitó. Y usted me dirá, pero ¿y dónde está Lázaro? ¿Dónde está el hijo de la viuda de Naín, que también resucitaron? Lo que pasa es que aquí Pablo se refería a que Jesús fue el primer hombre que murió y resucitó y no volvió a morir. Luego que Jesús resucita, su morada pasa a ser el cielo. Lázaro, Jesús lo resucitó, pero murió otra vez, fue al sepulcro y su cuerpo fue, como dicen en mi barrio, comido por los gusanos, ¿verdad? En el caso de Jesús,
Jesús, su cuerpo no se pudrió, no se corrompió. Por eso en los profetas algunos dicen, y no permitiste que tu santo viera corrupción. Porque Jesús murió y al tercer día resucitó. Y todo esto era parte de las enseñanzas que Pablo estaba divulgando por todo el pueblo. Y por estas enseñanzas con relación a estos poderes, a estas capacidades que tenía Jesús, es que él estaba preso, es que su pueblo lo rechazaba y es que su pueblo lo quería asesinar. Y aquí pues vemos a un Festo, un gobernante romano, decir: Pablo, tú estás loco. O sea, todas tus enseñanzas, todas tus lecturas, tú te has vuelto loco. Y podemos seguir leyendo en la clase cómo le contesta el apóstol. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Voy a continuar leyendo el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. En estos versículos el apóstol está estableciendo que el rey Agripa no era un ignorante, que el rey Agripa conocía la ley de Moisés, que el rey Agripa conocía las profecías sobre Jesús, que el rey Agripa conocía sobre la vida de Jesús. Porque aquí el apóstol dice: yo pienso que no ignora que esto se hizo en algún rincón, porque los hechos y la vida de Jesús eran notorios en toda esa región. Jesús era el personaje más famoso en toda Judea, Galilea, Samaria, Perea. Y el apóstol quiere establecer claramente que el personaje el gobernante con el que él estaba hablando no era un ignorante de las cosas de Dios. Quería establecer claramente la responsabilidad que tenía este gobernante para con Dios. Y voy a leer ahora entonces el versículo 28 y 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Noten con cuánto amor y con cuánto respeto el apóstol le contesta tanto a Festo como al rey Agripa. A Festo le dice: excelentísimo Festo. Mucho respeto. Al rey Agripa le dice: yo quisiera que tú fueras como yo. No en el sentido de que ser un preso que estaba encadenado, sino en el hecho de ser un mensajero del Dios Altísimo, un profeta, un apóstol del Dios de los cielos, una persona que conocía a Jesús y lo había reconocido como su Señor. Pablo quería que el rey Agripa fuera un candidato a vivir una vida eterna. Pero miren con cuánto sarcasmo y desprecio el rey Agripa trata al apóstol. Por poco me persuades a ser cristiano. ¡Wow! Un poquito más y me convierto. El otro le dice loco y este con sarcasmo rechaza la prédica del apóstol. Porque muchos gobernantes son así.
Si vemos en la historia de la humanidad, podemos ver gobernantes que fueron respetuosos y obedientes y se arrepintieron de sus actos, creyeron en Dios y les fue bien. Hay otros que no. Este señor llamado Agripa era hermano de Berenice. Y saben que eran hermanos y también tenían una relación incestuosa. Era una persona corrupta, era una persona moralmente bien pobre. Pero aún a estos gobernantes, el apóstol se allegó a ellos y le predicó con mucho amor, con mucha autoridad. Valientemente el apóstol Pablo les predicó a estos gobernantes el Evangelio de Jesucristo. Vamos a terminar leyendo los últimos 2 versículos de la clase. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Aquí podemos notar con estos versículos lo injustos que eran estos gobernantes, lo sanguinarios que eran, porque después de tener una entrevista con el apóstol, ellos se dieron cuenta que él era inocente de todo lo que se le acusaba. Sin embargo, lo mantuvieron preso. Sin embargo, Festo tenía las intenciones de entregarle el apóstol a los judíos de Jerusalén para que lo asesinaran. Podemos ver cuán necesitados estaban estos gobernantes de que se les predicara el Evangelio de Jesucristo. Y lo triste de todo esto es que aún en nuestros días nuestros gobernantes tienen la misma necesidad. Tienen la misma necesidad de que se les predique el Evangelio de Jesucristo. La Biblia nos enseña que debemos orar, que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Cierto, hay que orar por ellos, porque las decisiones que ellos toman afectan a todo un país. Y es importante que oremos por ellos para que tomen buenas decisiones. Y es importante que oremos por ellos porque la mayoría de ellos tienen problemas de carácter. La mayoría de ellos son desobedientes al Señor. Y es triste, muy triste, cuando estos personajes visitan nuestros templos, que hay pastores que les ceden el altar para que se dirijan a la congregación. Un lugar santo que se debe reservar solamente para aquellos hijos de Dios que el Señor ha llamado a predicar su evangelio. Respetemos a nuestros gobernantes, oremos por ellos, pero no le demos el espacio que corresponde a los santos. Sí, la clase nos enseña que es importante que en nuestra prédica del evangelio alcancemos también a los gobernantes. Y muchos de ellos son respetuosos y muchos de ellos son servidores del Señor. Pero para esa gran mayoría que no conoce al Señor Jesús, es importante que nos comportemos como el apóstol San Pablo. Con mucho amor y con mucho valor le presentemos el Evangelio de Jesucristo. De esta forma terminamos esta clase bíblica. Que el Señor te bendiga.